citogenética clínica. ¿Qué es citogenética? Es el estudio de los cromosomas. Todos los diferentes cromosomas. Entonces, la citogenética clínica en continuación, de lo que hemos dicho en la primera clase, política de la revolución, es la secuencial. Entonces, la citogenética es un campo de la genética que se ocupa del estudio de los cromosomas, las enfermedades, las alteraciones que ocasionan. Objetivos. ¿Qué es lo que deben lograr ustedes al terminar esta sesión? Conocer los fundamentos de la citogenética clínica, identificar los cromosomas, sus partes, conocer los estudios genéticos que predominan en la reproducción general y determinar las anomalías cromosómicas más frecuentes. Sigue siendo el campo de la genética, de los genetistas, pero como médicos generales, ¿verdad? Como médicos generales tenemos que conocer todo lo que es el aspecto de la medicina. Todo. No se olviden que nuestro título al salir, al terminar, es de médico cirujano, médico general. Tenemos que conocer todo absolutamente. Un poco de cada cosa. Después ya viene la especialización. Entonces, el campo de la genética, netamente es genética, pero tenemos que conocer como médicos. Todo médico debe conocer los aspectos generales sobre genética. Igual que sobre biología, igual que sobre bioquímica, que están haciendo así. Entonces la citogenética es una rama de la genética que tiene por objeto el estudio de los cromosomas, la estructura, el comportamiento y su relación con la patología química. Adelante, adelante. Patología, ¿qué es? Enfermedad. ¿Sabes qué escuchan pato? Patología es tratado de las enfermedades. Logos es tratado. Pato, enfermedad. Ya he dicho todo dice el griego. Estos estudios se realizan a través de dispositivos celulares que nos van a permitir llegar hasta el núcleo de la célula, extraer los cromosomas y hacer la revisión correspondiente. Acá hay unos datos estadísticos que son variables de acuerdo al país, de acuerdo al texto, de acuerdo al centro, un hospital que lo realiza. Las anomalías genéticas están presentes en cerca del 1% del archivo vivo. También se habla, algunos datos, que está más o menos alrededor del 2% de las gestaciones de mujeres mayores de 35 años. Este es un dato que sí está, adelante, es un dato que sí está casi todos los sitios, que más o menos la mitad de los abortos espontáneos se deben a anomalías genéticas. O sea que si tiene tantas alteraciones que debemos ser que estamos dando, que el organismo de la mamá ya no lo tolera por las muchas alteraciones y sale con un aborto espontáneo. Esto, por supuesto, un mayor estudio porque lo hacen en países donde más desarrollados, por supuesto, que nuestro, donde hacen estudios a conciencia de todo, ¿no? Nada de decir en nuestro país, lamentablemente, en salud estamos cada vez peor. Estas son cosas que se hacen en el extranjero, ¿no? Nuestro país no hace ninguna necesidad y nos atienden a veces. Espero que no sean ustedes como la generación actual, muy malas personas, malos médicos, malos de todo. Bien, entonces empezamos. Los cromosomas, ¿qué es los cromosomas? Es un paquete ordenado de ADN. El cromosoma viene de los estados griegos cromo, que es cromosoma, que es cuerpo coloreado. Entonces, ¿quién explicó primero? Vio que al hacer la división se coloreaba y le puso cromosomas. Todo medicina casi le ponen provocar los griegos y unen y eso le pone, ¿no? Entonces no hay cuerpos coloreados, tenemos cromosoma. ¿Qué significa cuerpos coloreados? Entonces el cromosoma es un paquete ordenado de ADN y ya hicimos la vez pasada que era el ADN, entonces es la continuación. Y ya sabemos que los diferentes organismos, cada organismo tiene un número apropiado de cromosomas. Nosotros tenemos 46, 33 pares, vimos la vez pasada el caballito directo, 31 pares, la mosca drosófila megalogástrica, que es la que se utiliza para los estudios genéticos, y los 4 pares de cromosomas. Y aquí podemos hablar, ¿no? 22 de los humanos, 22 pares
son autosómicos llamados y los dos pares sexuales. Los autosómicos iguales soma, cuerpo, son exclusivos, algo de lo mismo, ¿no? Significa que forman toda la estructura corporal del ser humano. Y el par de cromosomas sexuales que directamente tiene que ver con el aspecto del sexo de un ser. Parte del cromosoma. Primero que nada tenemos la cromátides que son la unidad longitudinal que forma el cromosoma y que está unida por su cromátides hermanas, lo que así se llama. Las cromátides de cromosomas son cromátides hermanas. Están unidas por el centrómero. El centrómero es una región central, cuando lo ubicaron por su pusieron centrómero, y es una zona que digamos es un poco angosta en relación al resto, por eso le han puesto centrómero. Entonces, ¿qué es el centrómero? Es la región estrecha, ¿no?, del cromosoma, y que divide a cada cromátide en dos brazos. El brazo P, que es el brazo superior, y el brazo U, que es el inferior. P le pusieron de petit, del francés, quien lo describió fue un francés, por eso le puso petit, porque petit quiere decir pequeño en francés, y U al otro, porque después de la P sigue la Q. Así cosas curiosas en medicina. Entonces, tenemos las cromátides hermanas, el centrómero, los brazos, brazo corto y brazo largo, porque cuando recién lo explicaron vieron que había los cromosomas tenían diferentes tamaños de brazos, pero después dijimos y vamos a ver que no era así. Pero ya se quedó como brazo corto, brazo largo, brazo pequeño. ¿Qué más tenemos? Los telómeros. Telómero es la región final de los cromosomas del extremo. Igual, telómero quiere decir mero es parte, pelo adelante, pelo es distancia, lejos. Recuerden el telescopio es mirar lejos, ¿no? Teléfono, hablar. Tele, hablar de lejos. Por eso los teléfonos, que ustedes ya no conocen, se usaban antes, en el siglo pasado, los teléfonos se hablan de lejos, de ahí vienen los nombres. Entonces, telómero es la parte final, los extremos. No hagamos que algunos en la práctica, algunos se confunden, solo ponen este pedacito, hermano, no. Los extremos, o sea, los 4 extremos son los telómeros, es la parte final de los cromosomas. Y la construcción secundaria es un estrechamiento de algunos cromosomas. Construcción secundaria. Porque la primaria es el centrómero, que decimos es una zona estrecha. Y acá el construcción secundaria sirve para dividir de otra zona que se llama satélite, que tienen solo algunos cromosomas, no todos, que es una región de aspecto redondeado. Es el satélite, segmento esférico, separado del resto por la construcción secundaria. Acá es importante hablar sobre el telómero, que es la porción final, dijimos, terminal de los cromosomas. El telómero tiene mucha importancia, actualmente se está hablando mucho de los telómeros. ¿Quién puede hablar algo sobre los telómeros? Levanta la mano. Sé que allí es donde está dándose, a medida que se acorta, el cuerpo se va envejeciendo. Ahorita hay una teoría de que están estudiando a la telomerasa para poder hacer de que el envejecimiento de las células no se dé. Es excelente, muy bien. Obeso. Sí, pues. Muy bien. Entonces, es muy importante lo que he mencionado. Se han hecho experimentos en ratoncitos por ahora y se traduce eso que en el ser humano no está ocurriendo, ¿no? Primero que nada, los telómeros, como están en la parte extrema, tienen gran cantidad de ADN no codificantes, o sea, puros intrones. ¿Recuerdan lo que hemos hecho? Tienen ADN no codificante. Y ya han demostrado que eso se va desgastando. Los telómeros se empezaron a estudiar en el año 1970 y en el año 1980-83 más o menos 3 científicos ya describieron más lo que es de los telómeros, describieron ahí que tiene ADN no codificante y que conforme pasa el tiempo, como dijo muy bien su compañera, se va desgastando.
Esos nucleótidos no modificables se van desgastando progresivamente, y eso dice lo que hace que envejezca el ser, ¿no? En este caso nosotros vamos envejeciendo debido a eso. Años después, una doctora descubrió la telomerasa. ¿Qué es la telomerasa? Una proteína, una enzima que tiene que ver con la producción, con que no se desgaste mucho los telómeros. Entonces, telomerasa, ¿no? Actúa ahí. Entonces, los estudios ya están demostrados en ratoncitos que ese desgaste va a producir envejecimiento de sus células. Entonces, ahora que se está tratando, se está estudiando mucho más últimamente. Como ustedes saben, la ciencia no se detiene. El ser humano quiere seguir investigando sobre nuestro cuerpo, que nos falta muchas cosas por conocer. Se está investigando, incluso ahora se habla de estar haciendo experimentos, que los alimentos llamados antioxidantes, los antioxidantes son, por ejemplo, las frutas oscuras, los arándanos, las uvas, el vino seco, el vino tinto seco, luego los frutos secos, como las pecanas, los nueces, las almendras, las avellanas, son como alimentos antioxidantes, hacen que estos telómeros no se vayan desgastando tanto, ¿no? Entonces, por eso incluso ahora están haciendo propaganda, ¿no? Si consumir más alimentos antioxidantes, uno va no envejecer tan rápido, debido justamente a la acción contra el desgaste de los telómeros. Por otro lado, también se está estudiando sobre el cáncer. ¿Qué ha ocurrido? Se ha encontrado en experimentos en animalitos, por supuesto, de que al haber células cancerosas, si actúa la telomerasa, evita que se desgaste. Entonces, lo que va a producir lo contrario, ¿no? Al haber telomerasa, esas células cancerosas van a aumentar y van a continuar el cáncer. Entonces, esos dos experimentos, esas dos teorías se están trabajando mucho más, tanto en lo que tiene que ver los telómeros con el envejecimiento y con el cáncer. ¿Ya? Entonces es muy importante, y si encuentran alguna información, ya saben, tienen, ya me acordé, una de sus compañeras ha enviado un documento, tienen ahí un apartado de referencia al aprendizaje. Si ustedes se encuentran un artículo, una revista, un diario referente al tema de hoy día, ahí está para que lo ingresen. Eso quiere decir que hay interés en ustedes en crear algo más. Y también les reservan una nota especial. Entonces, ese es en cuanto a los telómeros. Entonces van a ver que las revistas científicas están hablando mucho de esto porque están haciendo experimentos en diferentes países para investigar mucho más sobre eso, ¿no? Y los investigadores Blackburn, Szostak y Greiter ganaron un premio Nobel por haber descubierto en el año 1983 más o menos los telómeros. Y yo creo que ahora fue la que ganó el Oscar por el premio Nobel por haber descubierto la telomerasa. Estos dos elementos muy importantes. Seguimos con las partes. La película, esta película es una membrana, como ustedes ven, ¿no? O sea, no está la cromatina ni el ADN suelto así, ¿no? Sino está cubierto. Una película. Es una membrana que recubre y que lo limita del exterior. Y dentro de la película está la matriz, que es una sustancia viscosa, un compuesto químico orgánico, en el cual está, como vemos acá, ahí se encuentra la cromatina. Otra parte importante del cinetocoro. ¿Qué es el cinetocoro? Una estructura, es una estructura proteica que va a tener la capa de los microtúbulos y que va a ser fundamental para el momento de la mitosis. Cuando recuerdan la metafase y viene desde luego la metafase, se forma el uso automático, los microtúbulos van a resistir para que acá, a partir de ahí van a viajar los cromosomas, las cromáticas a los polos opuestos. Eso es muy importante. Bien, ahora tenemos la clasificación. En cuanto a la clasificación, hay algunas clasificaciones, por ejemplo, algunos clasifican los cromosomas por función, ¿no? Cuáles son autosómicos y cuáles son sexuales. Pero la clasificación que se refiere acá es la clasificación por el tipo de cromosomas o la longitud de sus brazos, porque todos los cromosomas no son iguales, tienen diferente variación y diferente ubicación de sus entornos. Entonces acá tomen en cuenta
hay un tipo de brazos y la ubicación del centrómero. Y aquí tenemos 4 tipos de cromosomas. Los metacéntricos, meta, medio. Centrómero, la parte central. O sea, el centrómero está al centro. Suena como redundante, pero es el nombre. Entonces los brazos son de la misma distancia. El brazo P y el brazo Q son iguales. Entonces debemos sacar que el resto que hicieron durante el comienzo, el brazo P es el más pequeño, el brazo Q más largo. No, el metacéntrico tiene brazos de menor tamaño. Luego la otra, otro tipo es el submetacéntrico, en el cual el centrómero ya no está al centro, sino está, como debe estar debajo, ¿no? Entonces tiene este cromosoma submetacéntrico, tiene los dos brazos P más pequeños y los brazos Q más largos. Y luego tienen los acrocéntricos. Acro, ¿qué es? Extremo. Entonces, ¿qué ocurre? El centrómero ya está en el extremo. Acrocéntrico, centrómero en el extremo. Está al extremo de tal manera que los brazos P son pequeñitos y los brazos Q son muy largos. Este es el tercer tipo. Y el cuarto tipo es el telocéntrico. Ya dijimos que era telo, era distante. El centrómero está lejos. De tal manera que no hay brazos P, solo hay brazos Q. Y importante recordar que este telocéntrico no existe en el ser humano. El ser humano solamente en los 3 primeros. No ponemos por qué para que sepan los tipos de cromosomas que hay. Pero el cuarto telocéntrico no hay en la humana. Y bueno, cuando se estudió los cromosomas se encontraron que ya había diferentes tipos de cromosomas y también encontraron que el tamaño no era el mismo. Entonces se estudia la otra clasificación. Esta es la clasificación por el tamaño de los cromosomas. Y eso es muy usado. Esto clasifica en 7 grupos, de acuerdo al tamaño, en 7 grupos, y los cromosomas sexuales están aparte, no se hay ningún otro grupo, se les considera aparte. Entonces son 7 grupos de los cuales se clasifican los cromosomas. El primer grupo, grupo A, comprende los 3 primeros que son los más grandes, como se ve, y los 3 son metacéntricos. Luego el grupo B comprende los 4 partidos y son grandes también, pero su aspecto es diferente, que son del tipo submetacéntrico. Luego tenemos el grupo C, que ya comprende desde el sexto al 12º par, y digamos son un poco más pequeños que los otros, pero también consideran grandes, todos son submetacéntricos. Y ahí van haciendo ya más pequeños. El grupo D son ya de tamaño mediano, se le ponen, y que la caracterización acrocéntricos. Y además tienen satélites, ¿no? Hemos visto que son los satélites. El grupo D comprende los pares 13, 14 y 15. Este parece importante porque acá tenemos la trisomía 13. El grupo E comprende los pares 16, 17 y 18, también pequeños, ¿no? Submetacéntricos, no tienen satélites. El grupo M comprende 2 sobre el 18, 16, 20, son metacéntricos, tienen metacéntricos iguales, pero más pequeños, pero son metacéntricos. Y el grupo G, que es el último, son los cromosomas más pequeñitos, la cepa 21 y 22, el 21 ya saben que es la cromosoma 21, y ambos son pequeños, son los más pequeños, son submetacéntricos y también tienen satélites. Y aparte tenemos los cromosomas sexuales, que siguen más pequeños y faltaba algo importante. Es importante, ya que estamos con esta figura, recordarnos ¿qué es el cariotipo?
resultado, el conjunto de todos los cromosomas de una célula. Pero también hay una prueba, un examen que se llama, lo veremos después, cariotipo. La prueba se llama también cariotipo. Yo si usted está cariotipo, solo levantar eso, pero si está prueba cariotipo, ya les habla de la prueba específica que después vamos a comenzar. Y cariograma es esto, es la representación en dibujo o en una foto microscopía electrónica de los cromosomas. Entonces, cariotipo es el conjunto de cromosomas de una célula y cariograma es la representación, el dibujo, el foto, el esquema. ¿Ya? Y nuevamente cariotipo también es la prueba. Entonces aquí para terminar esta parte, acá están los ejemplos de un macrocéntrico, los tres del especie humana. El cromosoma 3, como vimos, metacéntrico, el 17 es metacéntrico, y el 21 es pequeñito, con satélites y antetélicos. Y acá tenemos el satélite y el le da un cuadro general para que ustedes lo tengan revisando los pares de cromosomas, la cantidad de genes que tienen, la cantidad de bases y su tipo. ¿Ya? Por ejemplo, rápidamente el cromosoma del par 1 tiene 4.222 genes, como el proyecto genoma humano fue que se escribió aproximadamente. 4.222 genes. ¿Cuántas bases tienen? Más de 247 millones de pares de bases de nucleótidos. ¿Ya? Y así pueden ver cualquier cromosoma, cualquier pareja y van a ver la revisión de la semana pasada, la cantidad de nucleótidos que tienen. ¿Ya? Entonces unos son muy largos, muy grandes, otros son más pequeños. Bien. Ahora viene este aspecto que es la nomenclatura y las fórmulas cromosómicas. Nomenclatura tiene el nombre, ¿no? Es como la voz técnica en la cual se describen ciertas disciplinas. La química, que es la química, tiene su propia nomenclatura también, ¿no? El calcio, por ejemplo, se escribe Ca, ¿no? Sodio, Na, potasio, K, y así podemos mencionar. Cada disciplina tiene su nomenclatura. Entonces la genética también utiliza una nomenclatura y fórmulas especiales para señalar. Por ejemplo, diploide, ¿qué es diploide? Célula con 46 cromosomas. Y eso se simboliza 2N igual 46. Hablando del ser humano nada más. Haploide es la mitad, o sea 23 cromosomas nada más. ¿Dónde tenemos este normal? O sea, los gametos tenemos 23 cromosomas y el esquema es N igual 23. Diploide es doble de haploide, 2N 46. Aneuploide es un número diferente de cromosomas. El término es normal. Euploide, número normal de cromosomas. Por ejemplo, dicen parto eutóxico. Parto eutóxico quiere decir que es un parto normal. Y el prefijo A o A es negativo. Entonces, si este es euploide, aneuploide quiere decir un número diferente de cromosomas. ¿Comprendido? Aquí está, pues aneuploide, número diferente de cromosomas. Si decimos este ser humano es euploide, quiere decir que sus cromosomas son normales. Si decimos este niñito tiene una aneuploidía, quiere decir que tiene un número diferente de cromosomas. No es 46, es menos o más, pero es aneuploide. Isómico, ¿qué es isómico? Individuo que no. Individuos que tienen sus cromosomas en pareja. O sea, es normal. Nosotros, los seres humanos, tenemos nuestros cromosomas en pareja, tenemos 23 pares. Trisómico, el que tiene un cromosoma además, ya lo veremos las patologías, ¿no? 3 cromosomas como la trisomía 21, trisómico. Monosómico, el que
100, quiere decir que es un varón con un número normal de cromosomas. Mujercita, 46,26. Son las mismas cromosomas normales. Y para las patologías que ahora vamos a ver, tiene su representación. Uno ya no ve que varón de 4 años con diagnóstico de síndrome de Down, solo los test de genética o con negro plato químico de genética ponen solo la numeración. Y bueno, aprovechamos para ver esto de acá, que estos son cromosomas, miren, algo importante, porque muchos se equivocan, estas manchas o rayas oscuras, que son las que llaman bandas. Las bandas no son parte del cromosoma, por si acaso. En la práctica todos se han equivocado, las bandas no son parte del cromosoma. Incluso hay mujeres que están erradas, que no ponen los cromosomas para los dibujos como la banda como parte del cromosoma no es. Esto lo veremos más tarde en su momento. Los cromosomas para estudiarlos desechan un colorante, una tinción. Eso pinta de diferentes formas todos los nucleótidos, o sea, todos los genes. Y eso al aspecto uno lo ve así como bandas. Pero eso solamente se ha coloreado alguna zona, pero no quiere decir que es parte del cromosoma. Y aprovechando acá, para estudiar los cromosomas, para ubicar los genes y las mutaciones, o sea, las alteraciones de los genes, el cromosoma se divide, el tesómero lo pone en unidades. Se hacen los genetistas, no para conocimiento general. Por ejemplo, la parte de unidad 1, unidad 2, unidad 3. Y cada unidad la subdivide en subunidades. La 3, 1, 2, 3, 4. La 2, 1, 2, y así por el estilo. Y acá para arriba. Y ahí vamos a encontrar el número Bien, ahora vamos a hablar sobre las anomalías. Las anomalías cromosómicas solamente se dividen en dos tipos: anomalías por el número y anomalías por la estructura. Nada más, no hay más. Esas son las dos divisiones, ¿no? O son anomalías por su estructura o son anomalías por su número. En cuanto al número, todo lo que es fuera de los 46 es anormal. Puede el ser humano tener que estar enfermido de una anomalía cromosómica menor de 46, 45, por ejemplo, es anormal. Si tiene más, también es anormal, 47, 48, 49 cromosomas, entonces anormal. Esa es la anomalía. Las más frecuentes son las trisomías y las monosomías. Ya luego vamos a revisar. Y las anomalías estructurales vienen a ser cambios en la estructura del cromosoma. Cambios en la estructura, ¿no? Un ejemplo, la lesión, pierde un pedazo, lesión es pérdida. Inversión, se invierte una porción de ese gran número de nucleótidos, se voltea y la información ya sale alterada. La alocación es traslado, cuando de un lado, de un pedazo de un cromosoma viaja a otra parte y se intercambia con otro, o a veces solamente se agrega en uno, ¿no? Esa es transportación. Un ejemplo, después vamos a revisar cada uno. Bueno, acá hay algunos datos estadísticos que son variables, depende del país, depende del centro, o del instituto, o del hospital, y los padres. Son variables. De forma general, la aneuploidía es la anomalía cromosómica más frecuente. ¿Qué es aneuploidía? Alteraciones en el número. Entonces, de todas estas anomalías numéricas o estructurales de forma general, las más frecuentes son las anomalías por el número. O sea, gran parte de los trastornos cromosómicos son alteraciones en el número. Menor proporción son las alteraciones estructurales. Y de estas anomalías numéricas, las más frecuentes son las trisomías y menos frecuentes las demás. Y de
dentro de las trisomías, lo más frecuente, ¿cuál es? El Down. síndrome de Down, que es el que Trisomía 21. entonces ya estamos continuando con esta parte. Y acá tenemos acá hay otras alteraciones en número. Primero que la euploide, decimos, el número exacto o múltiplo del número haploide de cromosoma. Siempre tomamos N. Aneuploide, número diferente de cromosoma. Y acá tenemos dos alteraciones en número, la triploidía y la tetraploidía. ¿Qué es triploidía? 3N. O sea, 3 por 23. Viene a ser 69 cromosomas. ¿No? Y el otro, tetraploidía, 4N, 4 por 23. Estas son anomalías que han encontrado en fetos ya muertos, ¿no? Esos son incompatibles con la vida. Aquí es un ser humano que tenga 60, 70 cromosomas, no nada funciona bien, ¿no? Entonces en otros países donde hacen estudios han encontrado en fetos estas anomalías. Ningún ser vivo, ningún ser puede vivir con esto, ¿no? Acá está. Entonces, estas son algunas de las anomalías. La neuploidía, entonces, es el trastorno cromosómico más común y clínicamente más importante. Aneuploidía realmente es el número diferente de cromosomas al normal. O sea que no tiene 46, es una aneuploide. Tiene 45, 47, 48, es aneuploide. ¿Comprendido? Es la terminología nada más, ¿ya? Euploide normal, R1 negativo. Aneuploide, número diferente. Algunos datos informan que esto representa el 5% de la gestación y la mayoría presentan trisomía y con menor frecuencia monosomía. La monosomía se ve en los cromosomas sexuales y la monosomía en caso de autosomas es fetal, o sea, no vive un ser humano con monosomía en autosomas. En cambio, cuando es en cromosomas sexuales sí puede vivir. Como está el que vamos a ver ahora el síndrome de Turner o Turner, ¿no? Que es una monosomía, sí puede vivir como vamos a ver ahora. Pero realmente repito que una monosomía en autosomas no es compatible con la vida. Y ya habíamos hablado que la más frecuente es las aneuploidías. ¿Y cuál es la causa? Y de eso son las trisomías. La causa más frecuente es la no distinción meiótica. Esta es una visión general porque, a recordar, lo que es la mitosis, la meiosis, y hay una clase donde toca esta parte. Este es un proceso normal, una célula normal da dos cromosomas, estos cada uno da sus, en caso de gametos, ¿no? Da cada uno normal. No distinción. Durante el proceso de mitosis ocurre la distinción. ¿Qué es la distinción? Recuerda, en la metafase se van a separar. Distinción es de separación. Los óvulos se separan para ir a cada polo. ¿Qué es la no distinción? No se separaron y los dos se van a un solo sitio. Por lo tanto, si es gamete, en lugar de tener 23 va a tener 24. Va a tener 24. Y si este 24 se une con el otro gameto que es de 23, va a salir 48. ¿Cierto? Y si se une la otra parte que tiene uno menos, va a tener 45. Así es forma general. Hay un momento en el cual se va a ver esto, después se nos va a ver. Y acá las anomalías de la estructura de los cromosomas, las más frecuentes, por ejemplo, de lesión terminal. De lesión terminal cuando se tiene una parte final de cada cromosoma. Y de lesión intersticial cuando se pierde un pedazo de la parte interna. Duplicación a veces se duplica, o sea, una parte se duplica la información, entonces también está normal porque va a la hora de la lectura va a ser diferente. Cromosoma en anillo es otra anomalía estructural. Como si fuera un cromosoma mitocondrial, son cromosomas nucleares. Otra forma es el isocromosoma. Hay un cuadro donde se explica mejor el isocromosoma. Translocación. Decimos translocación es intercambio de
dentro de un cromosoma en otro, ¿no? Acá vemos temas claros. Cromosomas por translocación. Tenemos los cromosomas en A y B y por algún motivo se rompe una porción y se intercambia el material y quedan así. Por lo tanto, la persona ya es anormal. Ya sabemos que el cromosoma es la secuencia de ADN, entonces si en lugar de haber esta secuencia hay otra, la lectura va a ser anormal, la lectura va a salir errada, por lo tanto la información va a salir mal y va a tener ya determinada patología, ¿no? Y acá hay un tipo de translocación que se llama robertsoniana, que es muy característica porque fue Robertson quien lo describió, que es el intercambio entre cromosoma 14 y 21. Se intercambia el material, al final del 21 queda un pedazo más con el 14. Y esto le da características, si bien es cierto a veces mantiene los 46 cromosomas, pero le da características de síndrome de Down, que lo veremos cuando hagamos el Down con más detalle. En este caso, de lesión es pérdida, no es de elección, en este caso es de lesión. Pérdida es el cromosoma 5, por ejemplo, que parte de una patología específica, pierde un pedazo de un cromosoma 5 del caso B, y eso ya le da características determinadas, ¿no? Y acá la inversión, esquematizada en un cromosoma, pero eso sabemos que es la información del ADN. Por ejemplo, acá está A, B, C, D, E, F, G, y acá se cambió, y de la D sigue la H, la G, la X, se volvió toda una parte. Y acá está lo de los isocromosomas. Lo normal es que haya una separación, ya dijimos, de cromátides, ¿no es cierto? Pero aquí les ocurre algo por algún agente nocivo. Acá está lo normal, se separan las cromátides, está una y otra. Pero por algo agente nocivo ocurrió que la división fue entre brazos. Los brazos P a un lado y los brazos Q a otro lado. Entonces se separan el brazo P y el brazo Q. A las finales esto se voltea, este es el esquema, ¿no? Se voltea y forma partes iguales porque los brazos P son iguales entre ambos y los brazos entre ambos, y esto forma lo que se llama isocromosoma. Iso es igual, ¿no? Entonces, de todas maneras va la información errada, ¿no? Entonces ya hay una manía. Y acá una microfotografía, que es un dibujo, una microfotografía, un cromosoma y un cromosoma en el medio. Este es anormal, ¿no? Y la nomenclatura que venimos hablando y las fórmulas que se usan en genética, ¿no? Ya vimos 46,XX, que es un cariotipo femenino normal. 46,XY, cariotipo masculino normal. ¿Ya? Entonces no tenemos que dibujar todos los cromosomas, ¿no? Solo está esta fórmula que nos indica que es un cariotipo normal. Y veamos cualquier otro ejemplo. Por ejemplo, la abreviatura D significa regresión. Por ejemplo, 46,XX, entre paréntesis 5, entre paréntesis Q13, ¿qué indica? Es una mujercita que tiene una regresión del cromosoma 5 y que está ubicado en el espacio Q, en la ubicación 3, en la unidad 3. ¿Ya? Y así tenemos para que puedan revisar. Acá tenemos, por ejemplo, la translocación robertsoniana. Se escribe ROB entre paréntesis 14, 21, Q10, Q10. ¿Qué significa? La misma translocación entre el cromosoma 14 y 21 a nivel del brazo Q en la unidad 10. ¿Ya? Estos son nomenclaturas y fórmulas utilizadas en genética. Entonces los textos de genética, cuando dan un caso, se ponen la fórmula además que uno tiene que conocer. Por supuesto que hay un cuadro general que está dado para hacernos servir. Profesor, una consultita, la que dice la sombrita es la unidad. Por supuesto.
Cuando dice en la unidad 10, en el Q10, Claro. ¿por qué es en el cromosoma 5? Estas unidades, yo como les mostré, Esa sombrita por el tinte. la tinción forma las bandas, y esa banda los genetistas ya saben, depende de qué cromosoma es, más o menos ya se sabe a qué genes pertenece, ¿no? Entonces así como ubican. Si ven que el daño está ahí, entonces ya saben que está alterado el gen tal, que está en la ubicación. Algunos saben 1.3, 4, etc. En la robertsoniana. Claro, ¿ya? Esa es la... Muy bien, jóvenes. El pasito esperado. Bien, continuamos. Vamos a ver cuáles son las indicaciones en las cuales uno debe solicitar un estudio cromosómico. Hay varios aspectos, hay varios puntos, por ejemplo, hay problemas de crecimiento y desarrollo temprano, retardo en el desarrollo. ¿No? Si un niño o niñita está creciendo no como debe ser, con obediencia, alimenta bien, tiene buena familia, indicativo. ¿Qué más? Cuando hay dismorfia, ¿qué es dismorfia? Orfo es forma. Y alteración de la forma, como en este caso. Miren, es lo que decimos a veces, si no lo ha visto, esta persona tiene una cara media rara, dice, ¿no? Y así pasa. Acá tiene, miren, el mentón como está, la cara es una cara aplanada, y es parte probablemente de alguna anomalía cromosómica. Después en malformaciones múltiples, si nace un niño con 6 dedos como acá, la manito delgada, el pie deforme, es indicativo. 6 genitales ambiguos, ¿no? Acá como ustedes ven, o es un clítoris muy crecido o es un pene muy pequeño, y si no hay testículos en la bolsa puede ser los labios mayores muy crecidos. Entonces, ante la duda hay que pedir un estudio cromosómico. En estos casos, usted también la anomalía tiene en la mano, no está entrada, con una deformidad, una macrocefalia, está grande, ¿no? Luego, cuando hay discapacidad intelectual, un niño que realmente nació bien, no tuvo problemas en el parto, y hay discapacidad intelectual, no aprende, no estudia, no sabe, no puede leer, no puede hablar, indicativo de eso, ¿no? ¿Qué más? Cuando hay muerto, morfinato, que le llaman o muerte neonatal, muere en los primeros días, ha nacido aparentemente bien, en los primeros días muere, algo tendrá. O nacen ya muertitos, también es indicativo de un estudio. Otras estadísticas que se han encontrado. Problemas de fertilidad, mujeres con amenorrea. ¿Qué es amenorrea? Sin regla. No hay regla, no hay borrador. ¿Ya? Menorrea es menstruación a, prefijo sin menstruación, ¿no? Y como vamos a ver en los casos ahora, vamos a notar bien. Si tienes una niña de 15 años y no menstrua, indicativo hacer un estudio cromosómico. Parejas con antecedentes de infertilidad, a veces están casados varios años, no pueden tener pequeños o hay abortos recurrentes, entonces indicativo de un estudio cromosómico. Antecedentes familiares, si una gestante está esperando su bebé, pero tiene un hermano con una anomalía cromosómica o un tío, otro familiar, entonces la mamá se asusta, cree que su niño puede nacer así, se puede hacer un estudio cromosómico. Cuando hay tumores, ya está demostrado que muchos tipos de cáncer tienen su fondo genético, entonces cabe el estudio. Y el embarazo, está muy demostrado que en las gestantes mayores de 35 años es mayor el riesgo de tener un niño con anomalía cromosómica. Si una mujer es gestante a los 40 años, más riesgo. Si tiene 45 años gestando, más riesgo. Más edad, más riesgo. ¿Ya? Eso sí está altamente demostrado. No siempre ocurre, por si acaso. El año pasado yo vi una paciente de 50 años que tuvo su bebé y nació muy bonito, nació muy bien, no tiene ningún problema. Pero en la gran mayoría de casos sí se presentan problemas cromosómicos. Toda gestante mayor de 35 años se llama mujer añosa. No suena feo, pero ese es el nombre. Y eso indica de que hay riesgo ya
Entonces, si llega a encontrar una gestante de 36 años, ojo, ya es el personal de obstetricia que lo controla, ya lo pone en alto riesgo porque tiene 36 años y con otra la gestación va a cumplir 37. Tiene que consulta con el ginecólogo y un estudio al detalle. Profesor, una Sí. consulta. Cuando dice que una mujer añosa tiene hijos, salió bonito, internamente no sale dañado, No, a veces no. o solamente es cuestión física, digamos, cuando se refiere. La anomalía cromosómica puede ser en cualquier sitio, a veces aparentemente no hay, pero de repente nace con una cardiopatía, o con una atresia esofágica o un problema digestivo, algo puede tener, ¿no? ¿Eso se ve cuando pasan los años o se puede demostrar en las ecografías? O a veces conforme pasan los días, ¿no? Los meses. Pero en algunos casos, como le digo, este gestante por ejemplo de 50 años, ¿no? Y ya claro que 50 años están en la menopausia, pero tuvo su bebé y el niñito está sano, no tiene problema. Y bueno, los siempre parejas, los dos ya en edad avanzada tuvieron su niño, una niña, y muy bien, se ha desarrollado muy bien, pero yo la estoy controlando varios años y ahora ya es una joven ya profesional, no tiene ningún problema, ¿no? Pero siempre hay el riesgo, porque se han visto muchos casos y la anomalía cromosómica, si hacen equivalencia con la edad, muchos son hijos de madres añosas, ¿no? Por eso. Entonces ahora veremos qué análisis se pide, ¿no? Unos son muy complicados, algunos no se hacen en el país porque somos un país pobre, subdesarrollado, pésimos en salud, lamentablemente. Entonces, vamos a ver qué exámenes se hacen. Primero que nada se utilizan los linfocitos T, que son unos linfocitos especiales. A una persona mayor se le saca, o a un niño se le saca sangre periférica, se le expulsa y estudian los linfocitos. ¿Qué hacen esto? Se le aplica la colchicina, primero cultiva la célula, se le echa colchicina y esta sustancia hace que los cromosomas, el proceso de división celular se detenga en metafase. ¿Por qué se hace eso? Porque en metafase los cromosomas están muy compactos y se puede estudiar. Entonces sacan los cromosomas, el genetista ya los saca del núcleo, los pone, los ordena y hacen el cariotipo. Entonces el cariotipo es el conjunto de los cromosomas. Y lo pone en orden, como hemos visto en el cariograma, lo pone en orden de tamaño y ahí viene todo. Ese es el primer examen que se hace, eso se hace de hace años, fue el primero que se describió y se utiliza todavía, ¿no? ¿Qué es lo que daba? Solo nos daba el número de cromosomas. Están los 46, ni hablar, normal. Encontrar uno de más, ubicado. ¿Dónde pertenece? Al 21, que es una trisomía 21. O también se puede ver de lesiones, o sea, pérdidas, ¿no? O un cromosoma deforme, también se puede ver. Entonces, también puede usarse, aparte de la sangre periférica, biopsia de piel. Para estudiar, se hace una biopsia, saca un pedacito, se estudian los fibroblastos. Ahí se puede igual hacer el estudio, con lo mismo buscar en el núcleo de la célula los cromosomas. También, si uno quiere estudiar a una gestante, o sea, el feto que va adentro, se hace la amniocentesis. ¿Qué es la amniocentesis? Es la extracción. Centesis quiere decir función. Y amniocentesis, extraer líquido amniótico. Acá tenemos, por ejemplo, una constante, el experto ginecobstetra hace la ecografía, ubica el sitio, hace su función y extrae un poco de líquido amniótico. ¿Y qué sale en el líquido amniótico? Sale líquido, sale orina, mezcla de electrolitos y también salen células descamadas del feto. Porque a partir de la segunda mitad del embarazo empiezan a descamarse las células y esas las extraen y sirven para hacer el estudio. Se estudian generalmente 20 células, una sola no porque no se puede equivocar, 20 células y a las 20 le hacen su cariograma. ¿Qué más se puede hacer? También vellosidades, biopsia de las vellosidades coriónicas. ¿Qué son las vellosidades coriónicas? Son parte de la estructura de la placenta. También se puede hacer biopsia y se estudia también ahí. ¿Qué más? También en el plasma materno se pueden encontrar pequeñas cantidades de DNA fetal libre.
acá por ejemplo, los blanquitos son los de DNA del peor que va a ir, ¿no? Entonces es un estudio. DNA libre de plasma materno. Esas son las formas que se pueden tomar y como digo, se saca el núcleo, se rompe el núcleo, se estudia las células y ahí se hace ya lo que hemos visto es el cariotipo y el cariograma. Y ya cuando los estudios dijimos el cariotipo, ¿qué es el cariotipo? Es el conjunto de cromosomas, y en este caso una prueba en la cual estudian todos los cromosomas. De hecho, alguna dimensión, esto lo que vemos acá son las bandas, que son dibujos y son microfotografías. Y estas bandas se forman por los tintes que le aplican, ¿no? El que más se usa es el colorante que se llama Yensa. Por eso viene la G, dice banda G. Banda Q, que es la quinacrina, la que se aplica. Y después hay otro tipo de banda, pero lo que más se usa es el banda G. Entonces le echan y eso le da la coloración, le da tinción. Acá por ejemplo sale uno muy oscuro, otro más blanco, otro plomo, otro gris, etcétera, etcétera. Variación. Porque eso depende mucho de la cantidad de genes que hayan en el cromosoma. Y el genetista pues hace eso y ya sabe la ubicación, ¿no? Es como hacer la anatomía, digamos, del cromosoma. Ya sabe que tal sección, como dijimos antes, el brazo P, la unidad 3, la subunidad 15, ya sabe que pertenece al gen determinado, ¿no? Entonces, este cariotipo estándar es el clásico con banda G. Se echan en piensa y se colorea así. Tiene una resolución de 400 a 500 bandas, o sea, se forman más o menos 400 a 500 bandas, cerca de lesiones y duplicación de mayores de 5 a 10 millones de pares de base. Luego de ahí apareció otro, que se llama el cariotipo con bandeo de alta resolución. Ya para eso se necesitan equipos ya de microscopía mucho más sofisticados, con mayor precisión, igual que los celulares que tienen la resolución de la fotografía, ¿no es cierto? Igualito si vamos encontrando la que dé mejor. Acá ya muestran más bandas, 500 acá, 850 bandas o más. Permitió el descubrimiento de varios síndromes fue muy laborioso y es difícil. Este es la banda de todo un caliograma. Patrones de banda G, acá lo que les digo, miren. Acá están estos números, son las unidades y subunidades en las cuales se encuentran determinados genes. Y luego apareció este examen, a partir de acá ya no se hace la hibridación in situ fluorescente, conocido como FISH. Aquí detecta la presencia de ausencia de secuencia particular de DNA. ¿Qué pasa? Ya si uno quiere más específico, este cuadro parece, ya sabe, o presume, este cuadro más parece tal cosa. Entonces, hace la medición, el flujo de fluorescencia, y cómo se sigue la tabla de DNA. Entonces, tiene una luminosidad fluorescente. Es mejor que el análisis de bandas, pero no es eficiente para evaluar todo el fenómeno, ¿no? O sea, detectan partes del fenómeno, lo que uno quiere más o menos ver, ¿no? Y después apareció este otro, que es el análisis genómico mediante micromatrices, que es la hibridación genómica comparativa. ¿En qué consiste? Toman una muestra del paciente y toman a un control que es normal. Y en base a eso hacen los trabajos y comparan, ¿no?, las porciones de ADN. Este es micromatriz cromosómica para detectar la dosis cromosómica del fenómeno. O sea, hay unas instrucciones que se hacen acá en la máquina, es como si fuera una impresora, ¿no?, que imprime esta lectura. Acá está el cromosoma y así se pueden evaluar a nivel del ADN. Pero, ¿qué es lo que se quiere? Este es lo ideal. Hacer un análisis genómico mediante la secuenciación del genoma completo, o sea, estudiar los 3.300 millones de pares de nucleótidos, ¿no? Eso es lo que se quiere. Es como se ha escuchado, hay que hacer el perfil hepático.
Sí. Te piden, son como 30 pruebas solo para el perfil hepático. Ahí te detecta de todo. Y acá lo que se quiere es así, hacer un análisis que estudie todo el genoma de un ser humano, ¿no? Que ya está por lograrse porque los estudios van avanzando. Entonces, como digo, esos análisis no se hacen acá, se hacen en el extranjero. En Lima hay un instituto más que hace alguna parte, pero es muy laborioso. Se necesitan máquinas sumamente costosas que valen miles, millones de dólares, personal especializado, altamente calificado, o sea, médicos genetistas que hayan hecho perfeccionamiento en el extranjero, técnicas, ¿no? Todo el personal altamente capacitado, y eso es muy costoso, por eso es que no se hace en nuestro país. Ahora la genética ya tiene varias ramas. Hay la ingeniería genética, que estudia más al detalle la estructura de los cromosomas, del ADN. Hay la farmacogenética, o sea, ahora ya se hace el diagnóstico genético y el tratamiento sale genético, o sea, el estudio genético ya dice qué tratamiento debe recibir ese paciente con esa enfermedad. Pero eso no se hace acá, ¿no? Hace 7 años tuve ocasión de ver uno de esos análisis porque un familiar mío tenía un problema que lo habían catalogado como ya una deformidad muscular. El niño tenía 10 años y caminaba con la manito encorvada y el pie se le estaba doblando, tenía que caminar con ayuda. Lo llevaron a muchos lugares hasta que dimos por ahí con alguien que dijo, parece un problema genético. Y encima lo vieron y le dijeron que lo vea la doctora tal que sabe sobre genética y es neuropediatra y sabe sobre genética. Y ella dijo, hay que hacer estos análisis. Se le envió al extranjero de Estados Unidos, regresaron y ahí vino el diagnóstico genético de esta enfermedad. Era una miopatía, o sea, una lesión muscular, pero de carácter no hereditario porque su familia no tenía nada. No, era lo que se llama una mutación de novo. O sea, se le llama mutación de novo cuando no se sabe por qué se le presentó a él. Y lo ideal que salió hasta el tratamiento químico. El niño ahora ya tiene 14 años, tiene 16 años, eso es como 6 años más o menos, 6 años. Ahora este jovencito ya tiene 16 años, normal completamente. Normal, corre, juega, baila, hace todo. ¿No? De lo que se pensaba ya había hecho que no iba a caminar, que se iba a quedar deforme para toda su vida. Y tiene la genética todo lo que hizo, ¿no? Ya con tratamiento. Entonces, por eso es muy importante conocer estas cosas, porque ustedes son médicos del futuro y cuando ya estén, de acá a unos 5 años que estén en clínica, van a hablar mucho sobre el aspecto biomolecular. ¿No? Y acá un aspecto de resolución, ¿no? Por ejemplo, el genoma, el cariotipo estándar. Lo que 33.000. a nivel de 3.000 millones de padres más se puede estudiar de forma general nada más. Y vamos avanzando los análisis, la bioconvencional, la bio de alta resolución, lo que dijimos de la impresión genómica y qué es lo que se espera, la secuenciación del genoma completo, o sea que tendría desde un nucleótido hasta 1000 pares de bases, ¿no? Eso es lo que se quiere. Bien, ahora vamos a ver las anomalías cromosómicas. Es necesario que conozcan esto. En mis alumnos de práctica han hecho trabajos no buenos. No solamente pegar figuritas, sino hay que aprender quién es el usuario. Sobre todo el síndrome de Down, porque es una patología, aparte que es la más frecuente de las anomalías cromosómicas, tiene mucha importancia clínica, porque en todo el mundo hay síndrome de Down. Y hay los mosaicos. En nuestro país también nace buena cantidad de niños Down y niñas que después son adultos y hay que darles calidad de vida porque son útiles a la sociedad. El síndrome de Down es el trastorno cromosómico más frecuente, ¿ya? Y es la primera causa genética, de discapacidad intelectual, o sea, de retardo. Acá hay una estadística de que 50 personas es variado. La incidencia es mayor en gestantes mayores de 35 años, ya lo hemos explicado. Esto fue descrito por el médico George Young. Y
Y como siempre, es importante ver, él hizo su trabajo, cuál fue su apreciación, porque eso es lo que hacen los científicos, ¿no? Los investigadores, les llama la atención algo que están ahí de curiosos, siguen el trabajo. El doctor veía que había niños que se parecían, eran muy parecidos, pero que no eran familiares. Y le llamó la atención que todos tenían como rasgo que tenían retardo mental. Y entonces eso lo llevó a estudiar este grupo, pues empezó a buscar niños con este problema. Y escribió su libro que le puso como nombre Idiocia mongoloide. ¿Por qué? Porque le veía los rasgos orientales, pero parecidos a los habitantes de la Mongolia. Por eso le puso su nombre mongoloide. Hace años le decían, es un mongoloide, le llaman a la persona como mongoloide. Ustedes mismos cuando pasían no dicen que es un hongo, sale de ahí dentro. Entonces, pero eso lo puso el doctor porque le pareció que eran a los habitantes de la Mongolia. Y Diocia, porque estaba a su nivel intelectual no era bueno. Y la idiocia, o la idiotez que uno lo pone como nosotros, es un idiota, dice que es un nivel en el nivel intelectual, que es una gradación, ¿no? La idiocia. Entonces, pues el nombre, pero lo dio en varios sitios, dio su discurso, nadie hizo caso. Hasta que pasaron casi 100 años. 1958, este genetista, Jerome de Geu, descubrió que la llamada idiocia mongoloide se debía a 3 cromosomas en el par 21. Él descubrió eso. Él hizo mucho trabajo, ya lo nombraremos después por otro cuadro. Entonces, en honor a quien describió este cuadro, le puso síndrome de Down. En medicina hay ese respeto desde hace siglos. Le ponen el nombre de quien lo describió, de quien descubrió algo, de quien hizo los primeros trabajos. Entonces le puso síndrome de Down. Y después ya fue llamado trisomía 21. Eso se produce por error en la división meiótica, es que la nomenclatura o la fórmula 47,XX, más 21 se necesita y 47,XX, más 21 se va a decir. El error está en la distribución incompleta. ¿Cuál es su característica? Por favor, aprenda los nombres médicos. ¿Ya? Digo porque en la práctica he visto algunos que ponen cara grande, puños apretados, ustedes que más ponen una serie de cosas. Pongan los nombres, por ejemplo, manchas de Pasquier. Tienen que aprender qué es eso. Son lesiones en el globo ocular. Hendidura paternal oblicua. Picando es un pliegue especial acá. Tenemos el ojito tiene. La parte interna se llama canto interno y la parte de acá se llama canto externo. Este es un pliegue epicante. ¿Qué es epi? Encima, arriba, encima del canto. Entonces se le da una característica especial que parece oriental, ¿no es cierto? Desde que más tiene boca pequeña, tiene macroglossia, o sea, lengua grande, término es macroglossia. Macro es grande, gloso es lengua. Macroglossia, paladar ojival. El paladar normalmente, si ustedes lo tocan con su lengua, es así, una bóveda. En este caso, ojival es así. ¿Ya? Oreja de implantación baja, no están al nivel de la oculares, sino que están más baja, implantación baja. Nariz sencilla de montar, tiene la parte de acá, la nariz muy penetrada, esta si uno lo ve de perfil es profunda, como una silla de montar. Cuello corto y ancho, no tiene cuello corto y es bien ancho, ¿no? ¿Qué más tiene? Acá está la macroglossia, que es lo característico de estos pequeñitos, su macroglossia, su lengua grande y el pie picando pegada del aspecto de oriental. También hay otros signos, este es una mano normal, esta es una mano bisónico, pliegue palmar único. Todos tenemos doble pliegue. Si alguien tiene un pliegue, no se preocupe. Los dedos cortos, dedos anchos, manos gruesas. También sufren de obesidad, también cuando nacen son hipotónicos. ¿Qué es hipotónico? No hay fuerza muscular. Usted le habla en su bracito, a un pelito dado y se le cae su bracito.
piernita, entonces por eso demora en tener un desarrollo motor como un niño normal. Demoran en sentarse, demoran en pararse, en caminar, demoran en hablar si es que llegan a hablar. Y tenemos tres formas del síndrome de Down o trisomía 21. La trisomía libre es la que ocurre en la gran mayoría de niños, 95%, ocurre con una no disminución que ya hemos explicado. Esta es la nomenclatura de la fórmula. Este es el típico, digamos, pero también tiene su variación, ¿no es cierto? Hay niños, por ejemplo, que no entienden nada, un niño Down, que no entienden nada, los tienen al costado, incluso son agresivos, no hablan nada, pero hay otros Down que tienen, entienden algo, ¿no? Pueden hacer caso a algunas cosas, también algunos que no son tan marcados, de verdad sí, pero no tanto, pueden tocar algún instrumento, ¿no? Porque estos niños tienen mucha orientación por el arte. Necesito de un amigo de su Down y él recita, así en su lengüita que no se le sigue bien, pero recita y también toca flauta. ¿Ya? Otra forma de la translocación que damos en arte es la translocación cromosomía, en la cual tiene 46 cromosomas, pero las características son de Down porque el material del 14 se pasó a 21, del 21 al 14 y el niño nace con características del síndrome del Down. Pero son pocos, la gran mayoría son de este tipo, como ven, 95%. Y otra forma es el mosaicismo, que aparece en 1.5%. ¿Qué es el mosaicismo? El mosaicismo se presenta cuando hay dos líneas celulares. Todos los niños Down tienen una sola línea celular, es como nosotros tenemos solo una línea celular que es normal, estos 46 cromosomas, todas nuestras células. Los Down típicos tienen 47 cromosomas en todas sus células, pero en el caso del mosaicismo se presentan dos líneas celulares, por errores que ya lo veremos más a detalle la próxima vez que trata sobre eso. Entonces es un mosaico. Y como tiene células con 47 cromosomas y otras con 46, tendrá características normales y características de Down. Estos niños que se desarrollan pueden tener habilidades, o sea, tienen habilidades, ¿no? Son casi como una persona normal, pueden conversar, pueden cantar, pueden hacer cosas como ya vamos a ver en las fotos, ¿no? Pasamos a otro síndrome, el síndrome de Edwards, es la trisomía 18. Similar al otro, esto fue descrito por John Edwards, ¿no? Hay la alteración al nivel de la trisomía que permite el cromosoma 18, el no padre y tres. ¿Cuáles son las características clínicas? Retardo en el crecimiento pre y postnatal, nace con un peso muy bajo, 2 kilos 240 de promedio, o sea, menos de 2 kilos nada. Los que son pequeñitos. Tienen panícula adiposa, o sea, grasa y masa muscular escasa al nacer. Nacen como flaquitos, no bien alimentados. Hipotonía inicial, lo que dijimos, músculo débil, y después hipertonía, o sea, ya son, ustedes los tienen la densidad de su manito, y va a hacer fuerza porque no se vuelven hipertónicos. Y acá miren, está su mano que ahora vamos a ver. Carita pequeña, boca pequeña, y parecen de varios tipos de alteraciones, tubos genitales, cardíacas, oculares, esqueléticas, pueden tener cualquier otro problema. Lo característico es lo siguiente: la tónico-cefalia, tónico-cráneo alargado, fontanela amplia. La fontanela es la pollerita que se llama. El bregma. Prominente, incluso en la parte final del cráneo, la más muy prominente. Diámetro bitemporal estrecho, boca pequeña, microondalia, ¿qué es microondalia? Micro es pequeño, matos es mentón, entonces tiene el mentón muy pequeñito. Y orejas también de implantación baja, esternón corto. Y tienen esta característica de que es la mano trisómica, que es el puño así cerradito, el dedo segundo montado sobre el dedo, y a esta forma, ¿no? Y no pueden abrirlo porque son hipertónicos, entonces tienen así sus manos. ¿Qué más tienen?
Sindaquilia, el segundo y tercer dedo del pie. Sindaquilia quiere decir unión. Sindaquilia es unión. El pie mecedora, miren, ¿cómo sabe? ¿Qué más tiene? Esta es la característica. Como tiene micronatia, está tan retraído el mentón que a veces la lengua se va hacia atrás y se quiere respirar. Entonces, a veces muere por eso a los minutos de nacer. Y una tiene que estar con oxígeno hasta ver si se restablece o no. Y a veces fallecen, estos niños fallecen en las horas o semanas siguientes, ¿no? A veces no dura mucho tiempo. Aparte, como tienen muchas malformaciones internas, no le permite la sobrevida. Esta es la mano trisómica, ¿eh? Quinto, en el caso 3 cuartos, que es el lugar del niño. Acá está, fotos, poquita pequeña, la mano trisómica, y acá puede tener este problema de polidactilia. Polidactilia en los piecitos. Este es el síndrome de Hedron. El siguiente, el síndrome de patrón. Síndrome de patrón, igual trisomía 13, conocemos como trisomía D, o síndrome de patrón patrón, pero más conocido como síndrome de patrón. Este Bartolino describió en qué año, 1757. Siglos después, George Patton hizo ya mayores trabajos, mayores estudios. No como síndrome de Patton. Este cuadro es más severo. Entonces, que las trisomías más frecuentes, el síndrome de Down es el más frecuente, trisomía 21. Luego en frecuencia sigue Edward, que es trisomía 18. Y en frecuencia, trisomía 13, ya 21, 18, 13. La 13 es más grave, menos cantidad de sobrevida. Porque van a ver las transformaciones son múltiples. Los que más viven son niños con síndrome de patrón, los que son mosaicos. O sea, tienen características normales y de su trisomía. Está descrito, hay trabajos presentados en diversos lugares. Hace poco leí un trabajo de Ecuador de niños con síndrome de Edward que había vivido hasta los 10 años, lo cual es raro, ¿no? Y incluso el diagnóstico lo hicieron años después porque la familia ni cuenta se había dado, ¿no? Pero no tienen sus anomalías. En estos casos las anomalías son severas. Este lo más marcado es un área de política para dar el vino que van a ver ahora severo. Luego tiene hipotelorismo. ¿Qué es hipotelorismo? Los ojos deben estar a la misma distancia. Hipertelorismo cuando están separados. Hipotelorismo se van acercando. Y algunos nacen con un solo ojo. Y acá, un medrador. Estas son las fotografías. Daño de polino bilateral para dar el vino, cuadro severo. Y ahí está otro caso que tiene un solo ojo, que es un ciclo, ¿no es cierto? Un ciclo, un solo ojo. Entonces nacen con anomalías severas que mueren a los minutos o a las horas de haber nacido. ¿Qué es el síndrome de patrón? El cariotipo es el cariograma, trisomía 3. Entonces lo que hemos visto son anomalías en los autosomas, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver dos patologías clásicas de los cromosomas sexuales. El síndrome de Turner o Turner, como quieran pronunciarlo, es una monosomía X. Las monosomías en cromosomas sexuales sí dan sobrevida, como en este caso el síndrome de Turner. Una monosomía, ya que dijimos, en autosomas es incompatible con la vida, ¿verdad? Solo afecta a mujeres, obviamente, cuando hay ausencia total o parcial de un cromosoma X. Entonces la fórmula será 45, la forma 45X0 o 45X nada más. ¿Verdad? El caligrama falta un X. Por lo tanto, si falta un X, le faltarán algunas características del numercito. ¿Cómo son estas niñas? Son de talla baja, vamos a hacer características. Acá tienen un cuello corto con un pliegue que se llama ptericum cólico. Como si tuviera una membrana acá, le van a ver la foto. Se llama ptericum cólico. Luego el tórax es ancho, las areolas están separadas y las mamas están poco desarrolladas. Como no tiene un X, le faltarán características de femeninas.
sufren también este problema que a veces le lleva a la muerte de esta coartación de agua. Tenemos sus manos cortas, deformación del codo y lo importante, como no hay pequis, aparte de que no hay las alveolas son muy perdón, las manos son desarrolladas, hay disgenesia gonadal. Dis es alteración, genesia tiene de gen significa origen, nacimiento, formación, o sea, mala formación de la gona. Estos son términos médicos que tienen que aprender. Conclusión que hay ovarios ausentes o pequeños, están fibrosadas y no hay folículos, casi sin folículos. Entonces, por eso no habrá menstruación, pues ya sabemos el folículo cómo evoluciona. Nos toca la siguiente: folículo primordial, folículo primario, secundario, folículo real, y de la ovulación luego del periodo menstrual. Como no hay folículo, entonces no hay menstruación, hay amenorrea. Y justo el diagnóstico de esta niña parece al nacer, si no tienen ese problema del cuello, que es un diagnóstico ya claro, se hace generalmente a los 14 años, 15 años, porque la mamá la lleva a la niñita a la consulta médica porque dice: tiene 15 años, doctor, y todavía no menstrua. Ya con ese dato, obligado a pedir el estudio, y nos hemos tocado a veces que es un signo de estado. Esta es la foto, ya una niñita viene a sacar el cuello al lado, ante el pulmón, y acá una joven, es el pulmón, y son como pliegues de membranas que están acá. Estos los operan, le quitan esa membrana para la apariencia, ¿no? Y también el cabello de implantación va también. ¿Dónde se implanta? No es la parte de arriba, sino en la parte baja de la nuca. Y entonces se ejercita. ¿Qué es el signo de Klinefelter o Klinefelter? Acá que hay, tienes el marroncito que hay un cromosoma de más. O sea, es una trisomía de los cromosomas sexuales. Esto fue descrito en el año 42, bien importante y y esta es la fórmula, perdón, es el cariotipo o el calibrano de los cromosomas sexuales, un X de más. Por lo tanto, si tiene un X de más, en el caso dijimos que tiene un X de menos, tendrá menos características femeninas. Acá tiene un X de más, tendrá algunas características que parecen femeninas, ¿no? Y acá vemos, primero que son altos, no es igual, ¿no? Son altos, ¿no? Se detalle alta, sus brazos largos, sus dedos largos. ¿Qué más? Tienen problema de aprendizaje, tienen ginecomastia. ¿Qué es ginecomastia? El crecimiento de glándulas mamarias mayor en el varón, ¿no? Ginecomastia. ¿Y cuál es el problema? Como tienen un X de más, entonces van a tener problemas de hipogonadismo primario. Hipogonadismo, ¿qué es? Hipo es bajo funcionamiento de su gónada. Como es varoncito, entonces su pubertad va a ser incompleta o retardada. Por lo tanto, van a tener, sus hormonas masculinas van a ser muy pocas, muy pobres, van a tener un pene pequeño, testículos muy pequeños, ¿no? Y el hecho del X, que le da características de ginecomastia como mujer, también en este aspecto le da características. Esa es la distribución del vello pubiano de distribución ginecoide, como la mujercita. Y también van a tener caderas anchas, como la mujercita, ¿no? Aparte hay problemas de fragilidad ósea, son infértiles, ¿no? Por lo que están muy pequeños y casi no tienen espermatozoides. Y acá está otro cuadro, se agrupa más, digo más, miren, caderas anchas, vello de distribución pubiana, como se ve en la montecita, testículos pequeños. Y acá ya una foto donde está más clara, ¿no? Y en la ginecomastia es un hombre, ¿no? El vello, caderas anchas, ¿ya? Síndrome de Klinefelter. Hay alguna foto donde se le ve, no se le ve delgado, sino se le ve gruesito, porque ya le está leyendo. Bien, entonces hemos visto ahora los trastornos cromosómicos. Ya dijimos, los tres primeros son de los autosomas, de todos los autosomas, y Klinefelter y Turner son
sexual. de los cromosomas sexuales. Ahora, algunas anomalías estructurales. Profesor, antes que pase, los que alteran los cromosomas en las anomalías sexuales solamente afecta en las zonas de tipo sexual, no en la mente. ¿En cuál? Bueno, El Klinefelter es clarísimo, ¿no? En el varón. en el caso de Klinefelter sí tiene problemas del aprendizaje. Él no tiene dificultad con el aprendizaje. Los estudios que se han hecho con el aprendizaje, o sea, demoran en aprender, ¿no? Hay retardo. Sí. Y en el anterior de Klinefelter. El Turner generalmente no solamente el aspecto físico, es su vida normal. Yeah. En este caso sí, el Klinefelter sí tiene. Entonces, ahora tratamos de estructurar el síndrome de Jeune. ¿Recuerdan que hablamos del Jeune? Que descubrió que el síndrome de Down se debe a la trisomía 21. Este genetista hizo muchos trabajos y describió el síndrome que se le llama el síndrome de Jeune. ¿En qué consiste? El es una palabra, son términos franceses, que significa llanto de gato. Llanto de gato. ¿Por qué? Porque este cuadro tiene como característica que el pequeñito cuando nace, su llanto, uno le escucha llorar y parece que escuchara maullar a un gatito. ¿Ya? Por eso es que se ha conocido como el síndrome de Klinefelter, pero su nombre es síndrome de Jeune, en honor a Jeune que murió. Describió en 1973 porque no vivió. ¿Cuál es el problema acá? Que hay pérdida de un pedazo del brazo gordo del cromosoma 5. Acá es un dibujo y acá una microfotografía. Perdió un pedazo del cromosoma 5. Entonces, tal vez alteraciones le dan la misma característica a todos los que parecen en este cuadro. Como los Down, todos los que tienen trisomía 21 se parecen, ¿no es cierto? Su carita. Igual acá en este caso también. Y con la característica, cabeza pequeña, barriga pequeña, nacimiento de la infancia, conclusión del cáncer, se va deformando los dientes, ¿no? Y acá hay un cuadro que está en internet que se hizo seguimiento a un niño y en su carita de lactante aparentemente normal, ¿no? Pero cuando nació lloraba como el gatito. Fue creciendo y empezó a deformarse los dientes. Ya creció más y había trastornos, acá sería retardo intelectual. Y acá ya más grandecitos, entonces va siendo prominente, hay deformidad mayor de los dientes, de la producción detalle y retardo mental. Es una niña, no es este caso, es una niña, pero niña es un montón, deformidad dentaria y trastornos del aprendizaje, trastornos intelectuales. Y acá está realmente la pérdida de parte del cromosoma 5. Ese es uno de los ejemplos. Bueno, finalizo con esto que a mí me gusta mucho. Y es importante, hablamos del Down, es importante conocerlo. En algún momento de su vida como profesionales nos va a tocar estar con un paciente Down. Porque los síndromes de Down igual llegan a emergencia por diarrea, llegan en emergencia porque se arreglaron la piernita, o llegan en emergencia. Los síndromes de Down algunos tienen como complicación que es la cardiopatía congénita. También otros tienen como complicación las anomalías del sistema digestivo. Entonces, pequeñitos tienen complicaciones. Y como algunos tienen problemas cardíacos, a veces de pequeñitos, a veces dan la neumonía y esa neumonía los mata. Porque complica con el problema cardíaco que ya no funciona bien, ¿no? Entonces, en algún momento nos va a tocar, tal vez usted trabajito por su casa o en un sitio muy pobre o un niño grande. Entonces son frecuentes en todo el mundo y en nuestro país. Y es la cromosomatía más frecuente en el mundo. Por eso es su estudio y su educación clínica. En otros países, ¿no? Hay institutos donde están inscritos los síndromes de Down, se les da seguimiento muy dedicado con personal profesional especializado y tienen hasta su tarjeta y ahí se les enseña muchas cosas, se les va a darle calidad de vida.
así sea el nivel de retardo que tengan. Hay institutos en otros países, por eso hay un Día Mundial del Niño Down también. En nuestro país hay algunas cosas que se están haciendo hace años, ¿sí? Que es la estimulación precoz. O sea, los niños con Down, le dan la estimulación precoz, después se les hace una interconsulta continua con el pediatra, con la psicóloga, también a los padres, o sea, todo un equipo de profesionales para darle mayor dedicación a estos pequeñitos, ¿no? Porque hay personas que ustedes a las 10 minutos por ejemplo en un mercado, la mamá lo tiene como cualquier cosa en casa con unos trapos y hasta le pega al niñito, ¿no? No lo lleva a control, nada, ¿no? Lo tiene como una carga más. Estos niños son muy cariñosos, son muy alegres, juguetones, ¿no? Y acá hay algo importante y bonito que es los mosaicos. Hablamos de qué es un mosaico. ¿Qué es un mosaico genético? Aquel ser que tiene 2 líneas o más líneas celulares. Entonces, recordamos, puede ser células con 46 cromosomas y otras células con 47, en caso de ser trisomía Down. Dijimos que una de las formas de trisomía Down es el mosaicismo cromosómico, mosaicismo genético, es aquella persona que tiene 2 o más líneas celulares, uno con 46 cromosomas, otro con 47, y a veces algunos tienen hasta 3 líneas, ¿no? Que ya es muy raro. Entonces, dijimos en ese momento, y ahora remarcamos ya con la fotografía, los niños Down que tienen 2 líneas celulares son mosaicos. Como tiene células normales, células anormales, tendrá características de ambos, características de normalidad y características de síndrome de Down. Y acá vemos que estos son actores y gente, por si acaso, se han dedicado. Entonces los jóvenes Down, mosaico Down, pueden intercambiar con nosotros, pueden conversar con ustedes, ¿no? Tienen habilidades, y en este caso son actores, ustedes son actores. Y están dedicados a la producción de películas, hacen documentales, documentales, tienen su esposa, imagínense, tiene su esposa, está casado. Entonces, hay dedicación con estos niños, sobre todo con estos que son mosaicos, se pueden desempeñar bien, son útiles a la sociedad y se les da calidad de vida. Y miren los logros, ¿no? Este joven fue el primer Down que hacía serie de retención. Actor principal de una serie de televisión hace años, hace como tantos años, no lo había nacido. Entonces había una serie, era muy bonita la serie, se le todo el mundo y llamaba la atención porque educaba muy bien, actuaba bien, conversaba bien, esa persona que hoy está casado, se dedica, tiene como 60 años ahorita, se dedica a la producción de documentales. Este actor también está en la entrega del Oscar. Esto ha sido hace 2 años, primera vez en la historia del cine que un Down participa en la entrega de los Oscars. Y ya que es un mexicano, Paco Rafael, que ganó hace unos años, ganó el Ariel por una cierta canción. El Ariel en México es como el Oscar en Estados Unidos. Entonces aquí está bien, celebrando su premio de honor. Entonces están dedicados a la actividad cinematográfica. En Lima hay lugares como donde trabajan estos jóvenes, atendiendo o arreglando gatas o llevando cosas, ¿no? Acá tenemos algo bonito, miren su carita, su lado. Es una jovencita, esta foto es reciente de hace año y medio. Ella trabaja, ha sido contratada, imagínense, por la cadena multinacional Victoria's Secret, es modelo de esta empresa, ¿se acuerdan? Y fue secreto, fue buscar de Google, ahí encuentran a la niña Sofía Quiroga, una jovencita. Entonces, finalizamos con esto, que esta foto la tomé, la pública siempre. Estuve en México, en el estado de Chiapas, el año 2020 que empezó la pandemia, antes que nos encerraran, en febrero, acá nos encerraron en marzo, en febrero, pero cuando terminamos nuestro paseo ya estaba el COVID en México, nos sacamos. Y este es en el estado de Chiapas, en la Plaza Lerma, hay un restaurante en una esquina. En Chiapas es un estado que tiene la particularidad de que le gusta
mantener sus costumbres, su vestimenta, su música, su dialecto. Entonces, en ese restaurante de la esquina, esta jovencita, el administrador del restaurante, de 11 niños que le ayudan, 11 jovencitos, 9 son down. Acá miren, hay 4 que se pueden hacer con trajes típicos de Chiapas. Entonces, ellos son down mosaicos. Entonces, ellos atienden, se toman el pedido, se saludan, todos los días se toman el pedido, le premian, le traen todo, le traen la cuenta, se traen esto. Entonces, miren qué bonito cuando se ve la dedicación. Entonces, como conclusión, cada vez que vean un niño, que nace un niño down, orientar a las madres, a los padres que lo lleven a estimulación temprana, que lo lleven a consulta con todos los profesionales que se pueda para que puedan desarrollarse lo mejor posible y tener una calidad de vida, lo que uno desea para todo ser humano. Los jovencitos se dedican muy bien, tienen su platita que ganan y trabajan muy bien con ellos. ¿Ya? Muy bien, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Muy buena pregunta. ¿Los downs son estériles? No son estériles, pero lógico no está recomendado que tengan niños porque si tienen cromosomas, sus niños van a salir también igual, ¿no? Entonces este joven que vino nace, él tiene su esposa, pero no tiene hijos. Ya saben por qué, va a consulta con consejería genética, ahí se les orienta desde pequeño cuándo hacer su actual de. Profesor, y cuando dice líneas celulares, ¿a qué se refiere? Líneas celulares. Perdón, otra pregunta. Atención, por favor, es muy importante. Dos líneas celulares se refiere a que hay. A ver, atiendan por favor. Se pongan lo normal, dos gametos, ¿no? Acá 23, mamá y papá. Lo normal es que nazca un niño o niña con 36 cromosomas, ¿no es cierto? Ahora, puede haber que digamos que es el espermatozoide. Ocurrió algo durante, ya vamos a ver eso más amplio cuando hagamos la gametogénesis, o sea, cómo se originan los gametos. Algo ocurrió por ahí, no hubo la distribución que hablábamos, y este espermatozoide de repente sale con 24 células, ¿no es cierto? Perdón, 24 cromosomas. Y el otro va a tener 23, digamos, el papá 24, 23. Al unirse van a ser 47. Y más del niño de que se ponga su cigoto ya es un niño Down. Pero ¿qué ocurre? Ocurre a veces que de estas células nacen dos, 46. Esta 23. Y aquí algo puede ocurrir que acá se va a separar y va a tener el 24 y el otro 23, ¿no? Eso vamos a explicar con más detalle cuando pero va a salir así. Ahora, cada célula origina células normales. Entonces, si tenemos 46, todas las células de acá van a nacer con 46, ¿no es cierto? ¿Está bien? Todas van a ser 46. Igual si es el Down, todas sus células, el cigoto va a origina 2. Cada uno a 2, eso sí es por dicotomía. Cada célula a 2, todas van a ser iguales a la primera. En este caso, si es normalidad, todos van a ser iguales primero, somos normales. Pero si ocurre algún problema y esta célula por ahí se altera y trae 47, entonces esta dará 47, esta 47, y acá da 46 y 46. Y como se siguen subdividiendo y subdividiendo, va a haber dos líneas celulares, células con 47 cromosomas y células con 46. Entonces aquí es donde van a hacer el mosaico. Ya, profesor. Gracias. Muy bien, estudien la fórmula de los chicos.